Muy buenas amigos, bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast. ¿Cómo estáis, tomodachis? ¿Cómo va ese verano? ¿Cómo van esos calores infernales? Al menos que estamos sufriendo ahora por aquí en Barcelona, en mi caso. ¿Cómo andáis algunos quizás en Japón? ¿Por qué no? Porque puede ser muy probable que algunos estéis pasando calor, pero pasándolo bien también en Japón. Estoy por aquí caminando, amigos, estoy aquí andando por aquí, por estos barrios Estoy en Cornellà de Llobregat. Estaba pensando, voy a subir un episodio de Gaikan porque estoy últimamente no perezoso, pero ya os avisé que la periodicidad, al menos ahora en verano, iba a estar un poco más comprometida. Así que aquí estoy con uno de estos episodios en los que, mejor dicho, recupero contenidos anteriores, en los que os invito a escuchar algún fragmento de extra, de contenido para mecenas de aquí de iVoox, y os pongo un fragmento más largo para invitaros también así, para ver si os animáis y os hacéis mecenas aquí en Gaikan por solo 1,49 al mes, y os animáis a escuchar contenidos que están por aquí pendientes y que publiqué en algunos casos hace un tiempo. Y os voy a poner, en este caso que lo estaba escuchando ahora, estaba aquí caminando hacia un lugar que voy y estaba aprovechando para escucharlo, os voy a poner un fragmento bastante largo, una media hora, de un episodio que duraba 55 minutos, casi el doble. Os voy a poner unos 27 minutos, voy a poner la mitad, siempre os pongo la mitad, y os voy a poner un fragmento del extra 29, que se llama Más anécdotas grabando la segunda temporada de Gaikan y un poco de todo. Es un extra, amigos, que hace bastante tiempo ya que os lo puse y estaba aprovechando, como os decía, para escucharlo yo mismo. Y hay que ver cómo ha pasado el tiempo y qué buenos recuerdos también, qué recuerdos entrañables, ¿no?, de la grabación de esa segunda temporada, de mi último viaje a Japón. Espero que os guste, y ya os digo, casi media horita aquí de contenido que viene, en el que os hablaré de eso. A veces no tenemos en cuenta pues cómo nos lo montamos un poco los podcasters para grabar, y incluso un podcast como este, como Gaikan, sobre todo en la primera y segunda temporada, que recordáis que era pues eso, en Japón, por las calles, muchas veces de forma muy improvisada, pues cómo me lo montaba, ¿no? Cómo me lo montaba para sacar huecos para grabar el programa, técnicamente, cómo también grabé tantos episodios en tan poco tiempo, porque ese año que fui a Taiwán también, en 2019, pues yo no sé si grabé unos 50 episodios de Gaikan, de la segunda temporada, y estuve allí unos 25 días, lo que es en Japón, porque el resto los pasé en Taiwán. Así que fui a tope ahí grabando, y voy a recordarlo junto a vosotros con este fragmento de extra. Y luego, ya sabéis, os contaré un poco de actualidad. Voy a hablar un poco así de forma improvisada de cuáles son las últimas novedades. Ya os dije en el último extra que no puedo ir a Japón de manera inminente, pero luego os cuento un poquito más. De momento le voy a dar al play para dejaros aquí con este extra número 29, con este fragmento, es la mitad de este podcast especial para mecenas. Así que sin más dilación, le doy aquí al play y luego os comento un poco. Así que ahí va. Konbanwa. Buenas tardes por aquí, por Cornellà. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast. Sed bienvenidos, amigos mecenas, a un nuevo extra más, número... No me acuerdo ahora, no os engañaré, no lo tengo aquí a mano. Son muchos ya, llevo bastantes extras gracias a vosotros. Aquí continúo produciendo diferentes contenidos, y algunos de ellos, como este mismo, pues son solo en exclusiva para amigos que apoyáis en Patreon, que en Patreon no hay nadie, o en iVoox, que estáis casi todos en este programa de mecenas tan bonito que tiene iVoox para ayudar a los podcasters a monetizar, que nunca lo digo, pero es bastante interesante, y la verdad es que iVoox está haciendo mucho por el podcasting en España.
Os lo he dicho alguna vez, pero no lo suelo reiterar, y al César lo que es del César, y hay que darle crédito. Estoy abriendo una lata de Coca-Cola, o sea, de cerveza, me conocéis. Estoy en el coche, amigos, además, amigos mecenas, os cuento, estudio improvisado aquí en mi coche. Espero que se escuche bien. Estaba pensando, estoy en el parking, acabo de aparcar, que conste, y he abierto aquí una lata de cervecita para grabar este pequeño extra, que espero que no sea muy largo, pero ya veremos. No, creo que no. Además no tengo no tengo demasiado tiempo, tengo que marchar. Me pongo nervioso ya, el tiempo se me echa encima y tartamudeo, me pasan cosas variadas, amigos. Fuera de tonterías, aquí en el coche estaba pensando ahora si he grabado algún Gaikan en el coche. Normalmente no se escucha muy mal, estoy con un Shure de solapa, pero estaba pensándolo ahora. De hecho, os digo más, he grabado algunos Gaikan, algunos episodios de este podcast de Japón en mi coche, en el coche, en la tercera temporada, que los tendréis en un futuro, ya veréis. En ocasiones, si quedas con algún amigo o amiga en la calle y si hay mucho ruido y demás, es bueno, por ejemplo, si tienes tu coche aparcado cerca, pues grabar en el coche siempre es un recurso. Estaba haciendo memoria ahora y no sé si algún Gaikan o algún extra os lo he grabado en el coche. La verdad que tengo un poco de lío, si os soy sincero. Recuerdo, por ejemplo, un Shenmue podcastellano hace ya bastante tiempo que grabé en el coche, que aparqué y grabé en el coche. Pero creo que de Gaikan no os he grabado ninguno. En fin, que estoy aquí en mi vehículo, en este estudio improvisado, en este Chevrolet Aveo, aquí metido, y voy a hablaros, en este episodio, voy a hablaros algo que habréis visto en el título a poco que haya puesto algo descriptivo. Voy a hablaros de algunas anécdotas y cosas que se quedaron en el tintero de la grabación de la segunda temporada. Algunos de vosotros me comentasteis en el grupo de mecenas, de Telegram y por otras vías también que os gustó, ¿no? En el episodio que hice interludio entre temporadas, el último que habéis recibido, yo tengo un lío, porque vendrá este extra, viene Japofan, viene el primer episodio de la tercera temporada. En fin, en el segundo interludio entre temporadas, el episodio que tuvisteis recientemente, sabéis que hice también un repaso en unos minutos que me dio tiempo a algunas anécdotas, algunas cosas de producción de cuando grabé la segunda temporada de Gaikan en mi último viaje a Japón, en el ya lejano septiembre-octubre de 2019, hace ahora 1 año y 4 meses, un año, por ahí andarán los tiros, 1 año y 5 meses o por ahí, ¿no? El caso es que, bueno, os voy a contar más cosillas a ver si os parecen interesantes, así de la producción, anécdotas, cosas que pasaron y que tienen que ver también con lugares de Japón, quieras que no, y con contenido de Japón. Me dijisteis que os había gustado y que lo expandiera si era posible un extra, y aquí está, ¿no? Porque a lo mejor es algo, sí que es muy de metapodcasting o para muy fans de Gaikan, vamos a decir, y a lo mejor extenderlo en un episodio normal sería un poco, no todo el mundo le gustaría, pero vosotros agradezco, sois más incondicionales y sí que podéis acoger este tipo de contenidos, pues con los brazos abiertos, me atrevería a decir, y todo, ¿no? Así que esto va a ser este extra, voy a hablar de diferentes cosillas que me vengan así a la mente de forma improvisada de cuando grabé la segunda temporada en mi último viaje a Japón. Qué lejano está ya, ¿verdad? Tantos meses, tantos años ya. A ver si podemos ir en un futuro cercano, amigos. Y eso va a ser todo. Y también tengo una pequeña, no sé si decir mala noticia, pero os la doy casi al final. Es algo que tiene que ver con la periodicidad de estos extras. Luego os comento. En fin, que voy a ello. Voy a hablaros de cosas que me sucedieron durante la grabación de la segunda temporada de Gaikan. Behind the scenes, no sé cómo llamarlo, making of, cosas que no he contado, no sé, incluso podcasts que se quedaron en el tintero, no se pudieron grabar en mi último viaje a Japón, y también para que os hagáis una idea qué hay detrás, ¿no? Cuando grabo este programa, sobre todo cuando lo hago en Japón. Ahora, por ejemplo, estoy aquí en España, en mi coche, en el parking, como os decía, pero cuando lo hago en Japón, compatibilizarlo con mi propio viaje en ocasiones es un poco complicado. Y os voy a dar un poco sin cèntims, como decimos aquí en Cataluña, de cómo fue todo. Os voy a hablar unos detallitos y demás que creo que pueden ser de vuestro interés. Ahora vuelvo y os cuento todo.
Bueno, una de las cosas de grabar Gaikan allí en Japón, por ejemplo, la segunda temporada, que es lo que os quería hablar, el tema principal y demás, es que esto puede parecer un poco raro, o igual no sé, os ha pasado por la cabeza, os explico un poco, os cuento, a ver qué os parece. Es que claro, yo estoy en un Molde Mansion, estoy en un alojamiento, en un apartamento mío por un mes, en este caso fue un poco más de un mes, tuve que hacer una extensión, que creo que os lo dije ya, porque me pasaba de los 30-31 días que estaba estipulado por la agencia en sí. De hecho, ese tipo de apartamentos no se suelen alquilar por un mes. Esto no sé si os lo he dicho alguna vez, pero normalmente al menos exigen 2-3 meses. Un mes solo es raro. De hecho, alguna vez con la agencia inmobiliaria, mejor dicho, con Tom, con el agente de la agencia inmobiliaria, he hecho algún trapicheillo para conseguir un mes, porque en teoría no es habitual. Este tipo de alojamientos lo suelen coger más japoneses y aunque estén de pasada o mudándose o en una ciudad sin residir mucho tiempo, sí que al menos pues lo hacen más tiempo. Estoy intentando hacer la luz del coche y no funciona. Este coche está viejo. Tiene 5 años, 6 años, está ya mayor. Pues como os decía, alquilar un mes no es muy normal. Entonces en el apartamento, allí sí yo estuve este año pasado, cuando grabé la segunda temporada, ¿qué os digo yo? Si estuve 25 días, quitándolo de Taiwán, ¿cuánto estuve? Sí, algo así, un poco más. En Taiwán estuve, bueno, que estás mucho tiempo allí y claro, grabar Gaikan es un poco raro porque en muchas ocasiones grabas episodios en las inmediaciones del apartamento, del Molde Mansion. Esto a lo mejor no os lo he contado o no os lo imaginaréis o... A poco que si reflexionáis un poco episodios de Gaikan, sí que es verdad que en muchas ocasiones digo, estoy aquí en Kiyobashi, estoy aquí cerca de mi apartamento, estoy aquí reflexionando, he vuelto ahora de no sé dónde, me he duchado y estoy aquí aprovechando para grabaros este programa. Y es así que grababa en muchas ocasiones por ahí cerca, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor había estado, yo qué sé, en Kioto con unos amigos, había vuelto a las 7 de la tarde, a las 8, me había duchado, y entonces tenía un rato para cenar cerca del apartamento, lo que sea, ya no iba a salir ni a hacer nada en principio y aprovechaba a lo mejor y grababa un episodio de Gaikan. Os digo uno, por ejemplo, el que hablo, por ejemplo, del tema del peso en Japón, ¿no? De lo fácil que es, no recuerdo cómo lo llamé ahora, perder peso en Japón. Pues ese, por ejemplo, lo grabé, pues recuerdo que había cenado, creo que lo menciono en el episodio, si tenéis buena memoria lo recordaréis. Había cenado cerca del apartamento en Kiyobashi, donde estaba yo alojado, y estaba grabándolo por ahí. A donde quiero ir con este rollo, donde quiero ir es que en muchas ocasiones yo estaba grabando podcast cerca del apartamento. Y eso, diréis, Alfonso, es una gran ciudad, Osaka, Kiyobashi está cerca más o menos de Osaka centro, está un par de paradas prácticamente de Umeda, de estación de estaciones de la Loop Line, es un sitio concurrido con mucha gente. Pues no os lo vais a creer, pero pegas el cante porque ahí... Por ejemplo, os diré la verdad, en Kiyobashi no hay prácticamente extranjeros residiendo. Entonces, cuando tú estás ahí 15 días, 20 días, si te ven todas las noches o a partir de cierta hora, cuando vuelves, cuando vas a ducharte o lo que sea, luego bajas, vas al supermercado o al convini o te tomas algo o cenas o lo que sea, al final ya sé que es la gran ciudad y todo esto es Osaka, pero la gente te conoce o pegas mucho el cante porque a lo mejor en mi caso un extranjero ahí solo, ¿qué pinta ahí, no? Y... no solo eso, sino un extranjero solo grabando un podcast, porque voy andando por la calle con el micrófono y grabando. Esto nunca lo he contado, pero pega bastante el cante. Me han pasado algunas situaciones, por ejemplo, grabando la segunda temporada, que son curiosas, ¿no? Porque tú, claro, ya sé que diréis, me parece increíble, ¿no? Pero es así. Supongo que en Tokio, en algunos barrios más concurridos, o incluso en Umeda, supongo en Osaka, o en Amba, en otras zonas, pero ahí, por ejemplo, en Kiyobashi pasaba que cuando tú llevas en el apartamento, yo qué sé, 10 días, 15 días, has hecho una serie de rutinas, aparcar la bicicleta, sales por la mañana más o menos siempre a una cierta hora, vuelves por la tarde-noche más o menos con un cierto horario. Hay un patrón en tu conducta, ¿no? Y no es que en Japón los japoneses o la población esté chafardeándote a ti, pero inevitablemente se producen una serie de situaciones de, claro, tú pasas por las mismas calles o casi por las mismas calles a las mismas horas. Y claro, un extranjero solo, aunque vivas ahí, tienes un apartamento alquilado, con su bicicleta o andando, pega la nota, ¿no? Y un extranjero solo, que yo que sé, como yo, casi cada día o cada 2 días, sale un rato a pasear y a grabar podcast, por ahí andando por las calles, por las mismas calles en algunos casos, hablando así solo, aparentemente, con un micrófono como llevo ahora de solapa colgado,
pues os ponéis en la situación, ¿eh? Muchos japos se quedan mirando y pegas el cante. A ver, sabéis que en Japón normalmente la gente suele disimular mucho cuando te mira. No es como otros países, es un país que, bueno, a muchas personas, a muchos de vosotros, de hecho, amigos mecenas, os gustará eso de Japón, ¿no? Que vas muy a tu aire, puedes salir, yo qué sé, con el pelo despeinado y con una ropa rara y nadie te va a mirar, o aparentemente la gente no se fija mucho en ti. Es un país que, incluso con los extranjeros y entre ellos mismos, no fijan mucho la mirada en ti, o al menos tienen bastante cuidado con la privacidad de, yo qué sé, señalar a gente, mirarte, se mira de reojo, no sé. Entonces, aún así, tú te das cuenta que vas grabando el podcast y que estás pegando el cante, ¿no? Otra de las cosas que pasa con esto, imaginaos, yo en Kiyobashi, yo qué sé, si estuve 27 días, 27 noches allí en ese apartamento, me lo invento, no sé estadísticas, pero igual de esas 27 noches, igual yo que sé, 15 grabé podcast o 12, o no sé cuánto, ¿no? Pero en momentos libres que tenía, sobre todo por la noche a veces, mira, voy a hablar del tema del peso en Japón, ¿no? Pues es un tema que yo tengo en mente, que os puedo explicar, espero que os gustará el episodio. Es una reflexión que igual vosotros habéis hecho también sobre Japón, si habéis ido y demás, que se pierde peso, que la comida es mucho más sana, menos calórica, etc, etc. Y bueno, yo me doy un paseo por ahí por el barrio después de cenar y os grabo ese podcast, ese contenido que duraría, yo que sé, 20 minutos, lo que durase. Otro día os hablo de, yo que sé, de que me robaron mi bicicleta o que me intentaron llevar la bicicleta, robaron no, la Guardia Urbana, ¿no? Esto fue en la primera temporada, por eso. Pero bueno, ahora no se me ocurre más, pero muchos episodios han sido grabados en las inmediaciones de Kiyobashi, de mi propio apartamento. Y pegas el cante y en general, yo que sé, os digo cosas así un poco de broma, ¿no? Pero, por ejemplo, hay pues algunos clubs de estos de chicas de compañía, no voy a decir del todo prostitutas allí en Kiyobashi, en esa zona, porque tampoco no es que sea un barrio rojo del todo, pero todos los barrios así de copas en Japón, o con cierto, vamos a decir, con cierto tráfico de salarimán, de personas que están cenando, tomando algo y demás, pues siempre tiene algún componente de este tipo de negocios, ¿no? Y en ocasiones, claro, por ejemplo, al lado de mi apartamento había varios bares de estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las chicas que están fuera llamando la atención a los clientes, japoneses normalmente, pues ya me conocen, ¿sabes? Me conocían, mejor dicho. Entonces, claro, yo que sé, un tío, el mismo extranjero, pasa durante un mes grabando un podcast ahí, pegas el cante, ya te saludan, miraditas, o sea, ya os digo que en Japón normalmente no suelen mirarte y disimulan, la gente tiene mucho cuidado con no molestar a los demás, sean japoneses, sean extranjeros, no preguntarles cosas, no llamar su atención a no ser que sea posible. Hay mucho, lo sabéis, ¿no? En la sociedad mucha armonía de individual, ¿no? De no interactuar a no ser que sea estrictamente necesario y tratar de no molestar, no diría molestar, importunar en lo más mínimo al prójimo, ¿no? Y eso, por ejemplo, grabando un podcast o a mí, pues era una cosa que pegaba la nota, ¿no? No sé que a lo mejor os puede parecer raro, pero es una de las cosas de la segunda temporada, que era eso, ¿no? No es que grabara todos los días por mi apartamento, porque había días que yo a lo mejor había ido a otra ciudad y os he grabado un podcast en otra ciudad, porque yo he estado de turismo en tal sitio, he grabado el podcast en, yo que sé, en Kamigori, he hecho turismo todo el día, luego he vuelto, me he duchado o he ido de copas incluso esa noche por Osaka y yo ese día a lo mejor por las inmediaciones de mi apartamento no he grabado. De todas formas, graves o no graves, das el cante en las inmediaciones de tu apartamento, al menos en barrios como en Kiyobashi. Pero he estado en otros Moldy Mansion otros años, he alojado un mes también, como sabéis, y también das el cante, porque yo qué sé, ¿cómo se llama esto? Miyakojima, ¿no? Sakuranojima, perdón, tengo un lío. Sakuranojima, por ejemplo, que es otro barrio que estuve, que está relativamente cerca de Kiyobashi. Una vez que estuve alojado en un apartamento allí también, pues lo mismo, allí no hay extranjeros alojados. A lo mejor puede haber algún extranjero que trabaje allí, pero así como nosotros que esté turisteando y todos los días ahí, baja a comprar al konbini, lo que hacemos los extranjeros, ¿no? Que aunque tengas nevera y todo eso, siempre sueles ir y venir a las mismas horas, porque pasas casi todo el día fuera, ya me entendéis, ¿no? Luego vuelves por la noche, te duchas, te hace falta, quieres un pica pica o una Coca-Cola o lo que sea, bajas al konbini o bajas al supermercado. No sé, tenemos unos comportamientos de extranjeros y yo en mi caso, encima grabando podcast, pues das más el cante, ¿no?
También al grabar podcast, o en la segunda temporada de Gaikan, lo que os estoy contando, sucede otra cosa. Que se me seca la boca, por ejemplo, ¿no? Otra de las cosas que pasa es que sueles hablar demasiado alto. Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando normal dentro del coche, espero que no haya mucho eco, estoy en el parking, no estoy molestando a nadie. Están las ventanillas cerradas para que no haya otros ruidos de coches que salen. Curiosamente no sale ningún coche, hay un silencio totalmente increíble, difícil de volver a conseguir, yo creo. Pero en Japón pasa que esta voz, este volumen de voz que estoy hablando, sería hablar alto. Ya sabéis que eso sucede, comparado sobre todo con lo que estamos acostumbrados aquí en España. Hablar en este volumen no es que yo ahora mismo, no es que en estos momentos esté gritando para que se escuche bien el podcast. No, estoy hablando más o menos a un tono normal. El micrófono este está bien ubicado, supongo que se estará escuchando bastante bien, etc, etc. Pero esto en Japón es hablar alto. Y yo, por ejemplo, grabando Gaikan, la segunda temporada, 2019, Japón, poneros en mi lugar, ¿no? Andando por la calle, sea no en Kiyobashi, en el barrio donde estaba, que os estaba contando antes, pegas el cante, no solo porque es un extranjero hablando solo, que pueden pensar, oye, mira, está hablando por teléfono, ¿no? Los extranjeros hablan más por teléfono por la calle, incluso un poco más mal educado en el metro y demás, pero puede colar un poco. En ocasiones os voy a decir una cosa. Grabando Gaikan, por ejemplo, la segunda temporada, que os estoy contando anécdotas y demás, llevo los cascos en plan fake. Llevo los auriculares, mejor dicho, en plan fraude para dar una imagen. Porque diréis, ¿por qué, Alfonso? Supongo que lo entendéis, ¿no? Pero es, claro, por un lado tengo el micrófono, como el de ahora, el de solapa, que apenas se ve, y llevo los auriculares como para fingir que estoy hablando con alguien. Tampoco no es que esté fingiendo, yo estoy grabando el podcast a vosotros, pues con mi disertación y mi rollo del... Pero bueno, si alguien te ve puede pensar, mira, está hablando por teléfono. Sobre todo, si te pones en el lugar de los japoneses, ven a un tío hablando español, un idioma extranjero para ellos, y bueno, lo ven con los auriculares y pueden pensar, con el headset así del teléfono normal, pueden pensar, está hablando con otro español por teléfono. Está pegando voces por la calle, dando la nota a este tío, pero, por así decirlo, no pega tanto el cante que si no llevas los auriculares. Si no llevas los auriculares, es un poco un tío hablando solo. Igual algún japonés se fija de que tienes un micrófono de solapa, no creo que llegue a tanto, pero es un tanto extraño. Y lo que os decía, el tema del volumen también es importante, que bajo su estándar estás hablando muy alto. En ocasiones, además, por algunas calles, pues hay un cierto ruido de coches, de negocios. Esos sonidos también ambiente que tanto os gustan del podcast de Gaikan en Japón, de semáforos, de esto, de lo otro. Y en ocasiones tengo que subir un poco más la voz. Es como tú pues intentas adaptar, ¿no? Ya sabéis, si notas que hay mucho sonido de fondo, pues subes un poco la voz para que se escuche mejor, ¿no? Para que os podáis enterar, ¿no? Y en ocasiones eso por la calle, grabando Gaikan, la segunda temporada en este caso, pegas el cante, ¿no? Porque vas andando y, bueno, un tío hablando solo, gritando más de lo normal, no gritando, pero bajo su punto de vista hablando más alto de lo que es habitual en Japón. Si no llevas los auriculares, pues, ¿qué hace este hombre grabando solo y tal? Y no sé, he tenido muchos casos os puse hace poco en un extra, ¿os acordáis? Lo que me pasó en Totori, en el nuevo podcast de viajes que estoy ahí moviendo, que tengo episodios grabados, y casos parecidos me han pasado. En ese caso fue un salaryman, como recordaréis, que se metió un poco en medio, ¿este qué hace? O el tío... Pero me ha pasado a veces, ¿no? Personas que te miran o se acercan o así un poco ponen cara así como de broma, ¿no? Normalmente los japoneses te dejan a tu aire, pero es otra curiosidad. En fin, os voy a contar más curiosidades de la segunda temporada. ¿Qué os puedo contar? Os conté varias historias, os conté varias cosas en el episodio interludio de temporadas. Estoy viendo, por ejemplo, por aquí, cuando grabé en Nakazakicho, no es que esté viendo nada, simplemente estoy mirando la lista de episodios publicados y que habéis escuchado, el 206, por ejemplo, paseando por Nakazakicho, el barrio hipster o bohemio de Osaka, no muy conocido, bla, bla, bla. Bueno, pues este episodio, por ejemplo, esto me ha pasado a veces grabando la segunda temporada, que eran cosas que tenía pendientes de la primera. Como últimamente sabéis que voy a Osaka, o al menos tengo mi base en la ciudad de Osaka, pues tenía eso, ¿no? Tenía eso en mente de... hay cosas que la primera temporada quedaron ahí, porque pasas por sitios de Osaka... No sé cómo explicarlo, ya sabréis, ¿no? Que a veces vas con la bicicleta o, mira, me gustaría grabar algo ahí, o sé algo de ese parque, o es interesante reflexionar sobre, no sé, sobre la limpieza en Japón en esa zona, porque está siempre muy limpio, o no sé, sobre cómo es salir a tomar unas copas en Japón, porque esa zona es de copas y podría hablar sobre ello.
O no sé, yo qué sé, estás en un templo importante de Osaka, por ejemplo, pues, ostras, me gustaría estar ahí media hora, 3/4 o lo que pueda, hablando del templo y haciendo un pequeño contenido para Gaikan. Entonces, en la primera temporada ya quedaron muchas cosas pendientes. Bueno, que pasas por ahí con la bicicleta o con el tren o con amigos y piensas, mira, en otra situación me gustaría grabar un podcast ahí. Y eso me pasó en Nazakakicho, ¿no? Eso es una de las cosas que me sucedió y entonces quedó ahí un poco en mi mente, ¿no? Ostras, tengo que grabar o me gustaría haber grabado un programa en esta zona. Y en la segunda, como sabéis y como os acabo de decir y recordaréis ahora, os lo habré recordado de hecho, grabé en Nakazakicho, ¿no? En este barrio tan particular, tan singular de Osaka. Y os voy a contar una cosa que allí era realmente difícil de aparcar. Esto es algo que no he contado con suficiente detalle porque es un poco... Esto os lo he dicho alguna vez, por ejemplo, en el grupo de Telegram. Hay algunas cosas que son políticamente incorrectas, entonces... A ver, no digo que esté bien hacerlo, pero hacemos algunas cosas o gamberradillas o... Hice un programa sobre eso, recordaréis, ¿no? Como infracciones que cometemos como turista, pero tampoco está bien, pues, por así decirlo, esbombarlo, ¿no? Esbombarlo es catalán, ¿no? No está bien, pues, difundirlo de una forma así demasiado... hacer apología de algunas cosas de estas, ¿no? Y una de ellas es que aparco la bici mal, casi siempre, por no decir siempre en Japón, para ahorrarme, os voy a ser sincero, el pago de los parkings en Osaka y todo esto. Sabéis que tuve algunos sustos, de hecho estuvieron a punto de llevárseme la grúa, la bicicleta, mi amigo Hiroyuki lo paró, como os conté en un episodio de la primera temporada fue, creo que sí. Pero bueno, ya de haber tenido varios años bicicleta allí, durante un mes y eso, pues me he dado cuenta cuáles son los perfiles, cuáles son los patrones de un poco de la picaresca española aplicada a aparcar por la cara, ¿no? Siempre hay un ligero riesgo, pero ya le he pillado el rollo. Y por ejemplo, en Nakazakicho, en este barrio que os digo, es un barrio muy estrecho, como os conté, con casitas antiguas que sobrevivieron a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que os expliqué. Y era difícil aparcar, realmente difícil aparcar. Algunas calles eran muy angostas y había algunas bicicletas, muy pocas, para lo que es Japón, que sabéis que en algunos sitios hay una multitud de bicicletas increíble. Y no había muchas bicicletas y a veces te sabe mal dejarla, porque a lo mejor es una guardería y hay 2 bicicletas, que igual es de la profesora y de no sé quién. Claro, a lo mejor ven la tuya ahí, pues pueden llamar a la grúa o pues la pueden llevar. Te quedas un poco con miedo, ¿no? Y grabando este episodio, pues no sabía dónde dejarlo. Al final lo dejé en una calle, como os decía, muy estrecha, que había pocas bicicletas, que seguramente esas bicicletas sean de vecinos de esa misma casa, que son casitas muy pequeñas, como os conté y veríais en las fotos y demás, a poco que hayáis investigado un poco sobre este barrio, sobre Nakazakicho. Y nada, pues estaba grabando el programa, pero no estaba tranquilo del todo. Eso pasa a veces en Gaikan, ¿no? Que yo estoy paseando por ahí, comentando cosas de ese barrio, había leído un poquito sobre él para documentarme un poco, y también sabéis que me gusta contaros lo que voy viviendo allí, ¿no? Tratar de trasladaros en audio, por así decirlo, al lugar. Y sin embargo tenía en mente la bicicleta. La bicicleta a veces la van a llevar o no estoy yo tranquilo del todo, ¿no? Porque en otras ocasiones uso otras tretas, vamos a decir que estoy más tranquilo. Aunque sea una irregularidad, sé que es casi imposible que se lleven esa bicicleta o esta. Bueno, párate aquí, Alfonso. Stop. Yo, ¿cómo digo estas cosas en el podcast? ¿Cómo hablo de irregularidades? ¿Cómo hablo de, no sé si decir, ilegalidades, de cosas de picaresca española? Amigos, esto es ficción. Ahora que me dedico más a escribir libros, esto evidentemente era ficción, no era real, yo no he hecho eso. No, lo he cortado ahí, fuera de coñas, lo he dejado ahí un poco en el aire, ¿no? Porque iba a hablar algunos trucos para aparcar la bicicleta de manera un poco de aquella manera, y lo dejo ahí en todo lo alto. Han sido unos 27 minutos de este extra, número 29, y ya sabéis, ya os lo dije al principio, si queréis apoyar este podcast, una de las formas es haciéndoos mecenas aquí en iVoox. Tenéis acceso a un montón de contenido exclusivo, a un montón de extras, y me echáis una mano para que este podcast pueda continuar, para cubrir una serie de gastos mínimos que tiene, y también, ¿por qué no decirlo?, para motivarme, ¿no? Porque veo que hay mecenas que seguís todavía ahí, nuevos incluso que os incorporáis, y bueno, con el tiempo que lleva el podcast y tal,
pues es algo que siempre, pues la verdad es que te da un empujón en la espalda y te da ahí pues un poco una manera de darme una caricia, casi como creador de contenido, y siempre se agradece. Así que ya sabéis, ahí lo tenéis. Si os queréis hacer mecenas de Gaikan, tenéis un montón de contenido y podríais escuchar este episodio que os he puesto a la mitad, este Extra 29, entero, en toda su extensión. Y lo voy a ir dejando aquí, no os voy a dar un pequeño contenido extra aquí, extra de extra, pero básicamente poniéndoos al día, que pues estoy con el tema de Japón. Ya os lo dije un poco, los mecenas sabéis más, porque en el último extra os desvelé, por así decirlo, un poco más de detalles, pero os lo digo así en abierto, no todo, no con tanto detalle, pero sí que es cierto que en breve al menos no voy a ir a Japón. No voy a ir a Japón por una serie de circunstancias, pero bueno, seguiré aquí haciendo entrevistas, charlas, haciendo contenido también de Japón. Hay muchos episodios que tengo pendientes, temas que quiero tocar, muchas regiones también, y donde he estado, ciudades y tal, de las que no he podido hablar. En ocasiones tengo fotos, tengo vídeos de manera pues privada, ¿no? Tengo contenido ahí preparado. Y lo que os decía justo en este episodio, que cuando grabo las temporadas allí no doy abasto. No hay tanto, no paras. Sabéis que haces turismo, estás con amigos, para aquí, para allá, no paras de viajar. Y voy grabando pues episodios un poco improvisados también, que tiene esa frescura, ¿no? Lo que me venga a la cabeza en ese momento, o hablando, reflexionando sobre algún tema que me haya sucedido durante el día. Y muchas veces me pasaba eso, ¿no? Que quería hablar de tal sitio, de tal aspecto interesante de Japón, y luego finalmente no me daba tiempo o se quedaba en el aire. Así que tengo muchas cosas que contaros aquí en Gaikan, y seguirán llegando episodios, pero de momento no voy a ir a Japón, aunque tengo ganas de visitar el país nipón de nuevo, que ya va tocando, pero de momento habrá que aplazarlo un poquito más. Sí que voy a ir en breve. Tengo un viaje pendiente, que os he contado algo en el último episodio de Mundo y Micro, mi podcast de viajes, que saldrá, cuando estoy grabando esto, saldrá esta semana, ahora en agosto, que va de billetes de avión, de un poco de trucos, o no comprar siempre el billete de avión más barato, porque en ocasiones no es lo más recomendable, amigos. Os lo cuento en el último episodio de Mundo y Micro, y ahí os desvelo también, os explico un poco, pues que he comprado un billete recientemente para mi próximo viaje. Será más cercano, será más económico, serán menos días. A Japón no puedo ir ahora mismo, pero sí que voy viajando en la medida de lo posible. Y ahí os cuento un poquito, ¿no? Y ahí os desvelaré un poquito. Si escucháis ese episodio, os pondréis un poco al día. Y poco más, amigos. Estoy, pues, ahora, por ejemplo, aquí en verano. No he ido a ningún sitio este agosto, curiosamente. Y estoy aquí trabajando con diferentes de mis proyectos, ya sabéis, con libros, con podcasts, con algunas cosas que llegarán en un futuro, que tienen relación, pero no son directamente escritura y publicación de libros ni podcasting. Pero voy haciendo. Ya sabéis que yo no me aburro, siempre estoy ahí haciendo cosas creativas, estoy contento, estoy feliz, siempre trabajando de esa manera. Y también, pues, lo cierto es que os tengo que agradecer el apoyo, que estéis ahí, tanto aquí en Gaikan, como pues en Sega Saturno, como en Mundo y Micro en este caso, como en diferentes de mis proyectos, empezando a escribir. Cuando voy a eventos, por ejemplo, pues también pues noto eso, noto que el calor un poco de la gente, y está muy bien, ¿no? Pues encontrarse con gente y con seguidores un poco siempre te da un poco un toque de moral, como os decía antes. No hace mucho estuve en un evento literario en Sans, que ya os comenté ligeramente, y estuvo realmente bien de nuevo. Ahora no tengo eventos a la vista, en breve, pero ahora septiembre, octubre empezarán a salir cosillas, además de viajes, como os he dicho, que tengo alguno ya preparado, pues supongo que saldrán eso, más viajes también, quizás relacionados con eventos. Y poca cosa más, amigos, lo voy a ir dejando aquí, porque es un episodio que durará unos 40 minutos, este que os he subido, estos episodios tan especiales de transición. Muchas gracias por estar ahí, como siempre. Espero vuestros comentarios, espero que estéis pasándolo bien en vacaciones, en este agosto, en estas vacaciones de 2023, o cuando lo escuchéis este episodio, porque esto es evergreen, como ya sabéis, y espero pues que podáis ir a Japón, que estéis incluso allí,
y que disfrutéis aquí de Gaikan en la medida de lo posible. Muchas gracias, como siempre, y nos vemos pronto aquí en Gaikan Japan Limited Podcast. Un abrazo, compañeros.